Buenos días, compañeras y compañeros de DQT 501, proyecto de grado 1. Este es la segunda clase que podemos desarrollar acerca de las distintas problemáticas. Hoy vamos a ver la problemática de la educación humana. Y antes vamos a tratar de entender cuál es la función de la educación. El Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, hace apenas unos 55.000 a 60.000 años que está en la Tierra. En ese periodo que para el tiempo Tierra es muy pequeño, dado que podemos contar en millones de años la vida en la Tierra, en esos 55.000 o 60.000 años, el hombre ha ido desarrollando una serie de conocimientos y acumulando esos conocimientos, considerando que la vida humana es un continuo, en donde se nace, se desarrolla, se aprende, se enseña, se muere. Y ese continuum es de todos los días hay nacimientos, todos los días hay defunciones, todos los días hay gente que está enseñando como estoy enseñando yo, y es un continuum que no ha dejado de tener vigencia desde el momento en que estuvimos en las cuevas en la Europa occidental que conocemos ahora. 55.000 a 60.000 años. Claro, los antropólogos y los antropólogos forenses, los filósofos, nos quieren hacer creer que el hombre, como nos conocemos ahora, el Homo sapiens sapiens, hace millones de años que está en la Tierra. El primer antecedente que podemos tener es Lucy, encontrada en Etiopía. 1.200.000 años es la data del carbono 14 que tenemos. El primer hominio que conocemos, el primer Homus erectus que conocemos, 1,10 metros de altura. Y después vamos a encontrar la antropología, y la antropología forense nos va a mostrar una serie de humanos, de Homus erectus, hasta llegar al hombre de Neandertal. Los neandertales estuvieron en la Tierra 120.000 años, se cree. Y cuando aparece el Homus sapiens sapiens, nosotros, desaparece el neandertal. Bueno, esto es uno de los misterios que los antropólogos forenses, los estudiosos de la religión, los filósofos tratan de resolver. Recomiendo leer un libro de un judío israelita, Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari es un doctor en historia, un filósofo, quizás el pensador más lúcido del siglo XXI. Empieza escribiendo un libro que a mí me impresionó cuando lo leí. Hace aproximadamente casi 2 años que lo leí. Y después lo seguí en otros libros y lo sigo en conferencias mundiales que da. Es bastante joven, por lo tanto tiene mucho todavía para pensar y para dar. Yuval Noah Harari escribió de animales a dioses. De animales a dioses nos cuenta justamente lo que les estoy diciendo, que en un momento dado aparece el Homo sapiens sapiens y no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. ¿Dónde? Sabemos aproximadamente que hace 55.000 o 60.000 años y desaparece el neandertal. Siempre nos dijeron los antropólogos que teníamos nosotros parte del neandertal, que era un hombre tosco, mucho más grande, de cabeza más grande, parte de la secuencia de ADN de ellos. Y eso no es cierto. Los antropólogos forenses
del Instituto Max Planck de Alemania han determinado, en base de los restos hallados de los Neandertal y de los Sapiens sapiens antiguos, que no compartimos más que hasta un 2%, un máximo de 2,7% del ADN de los Neandertal. Y eso da por confirmada la teoría justamente de Yuval Noah Harari, que escribe su segundo libro, Homo Deus. Claro, los neandertales en 120.000 años que estuvieron sobre la Tierra no evolucionaron. No sabemos si tenían idioma. Sabemos que sí dibujaban. Hay secuencias rupestres en las cuevas de Altamira, en las cuevas de España y de Francia, en donde vemos dibujos rupestres hechos supuestamente por los Neandertal. Pero en esos 120.000 años no desarrollaron probablemente idioma, escritura, herramientas básicas, ninguna de esas habilidades. El Homo sapiens sapiens sí, en estos 55.000 años, estamos por ir a un nuevo planeta, estamos a la puerta de llegar a Marte, y eso es en base de conocimiento. Ese es en base de lo que yo le digo, el continuum del conocimiento, el continuum de la vida. Ese continuum que nace con el CPU borrado, absolutamente nada. El ser humano es el único de los mamíferos superiores que no tiene conocimientos al nacer, absolutamente ningún conocimiento. No viene en nuestro ADN cómo sobrevivir al medio, no viene. A más evolucionado es el sapiens, los hominios, menos información genética trae. Piense usted, por ejemplo, en un tiluchi que nace, los padres lo alimentan y queda en la plenitud de su edad y se va del nido, encuentra pareja y hace un nuevo nido, idéntico al anterior. Y eso miles y miles de especies van a repetir hábitat, su vivienda, van a repetir migraciones, van de un lado al otro buscando la comida y sembrando las plantas por todo el planeta, pero solamente en base de información genética. Nosotros no tenemos información genética, no recibimos absolutamente ningún tipo de información genética. Es por eso que la educación es tan fundamental, tan importante en la vida humana. Esa educación yo la he querido dividir en dos grandes grupos que ustedes lo están viendo: la informal y la formal. La informal es aquella que adquirimos todos los días. Empieza por la familia, con el idioma, ¿sí? El escuchar, el entender, el imitar, hace que nosotros hablemos. Y por lo tanto, al hablar podemos hacernos entender conjuntamente a los otros seres vivos que tenemos alrededor. Esa es la educación informal. Está dada por la familia, las iglesias, cualquier tipo de iglesia, porque claro, el ser humano tiene creencias, va a la iglesia, escucha, los medios de comunicación, la radio, la televisión, las redes de internet, el internet en general, a través de buscadores, etcétera, etcétera. Estos medios de comunicación que han evolucionado tan grandemente en el tiempo en que vivimos. Justamente ahora nos estamos comunicando vía internet, ¿no? Estos medios de comunicación forman el pensamiento, la cosmovisión de los seres humanos. Es por eso que es tan delicado y es por eso también que es necesario que sean tutelados, que la sociedad vea qué se está diciendo, para que la formación informal también no sea totalmente distorsionada. Las bibliotecas, lo he colocado con los informales, las bibliotecas, porque usted tiene bibliotecas que usted puede acceder a libros
en soporte papel o en soporte digital, o puede acceder a videos, a películas, etcétera, etcétera. Ahora ha cambiado el concepto de la biblioteca. De aquí nosotros podemos sacar algunos temas de arquitectura, seguro. Las iglesias, los conventos, los arzobispados, obispados, pueden salir de estos temas de arquitectura. Un tema muy bonito que no ha sido desarrollado es el arzobispado de Santa Cruz, por ejemplo, en donde tenga todas las oficinas arzobispales, los tribunales, estén las bibliotecas, todo lo que requiere la Iglesia Católica, que es una de las iglesias más grandes en nuestro estado plurinacional, y ahí pueden salir temas de arquitectura, desde una iglesia parroquial conjuntamente con la vivienda de los sacerdotes, con una serie de otras alternativas para la comunidad, hasta tener centros religiosos, centros de culto, santuarios, conventos. Todo eso puede ser tratado desde el punto de vista de arquitectura. Y el Comitente Iglesia Católica siempre tiene los medios necesarios para hacer, por ejemplo, lugares de culto para la Virgen María, por ejemplo, lugares de concentración para hacer cursos para la juventud, para las familias, etcétera, etcétera. Se puede hacer en este tema. No digo los medios de comunicación, radio, televisión, etcétera, porque lo vamos a tratar también en otra problemática. Esta problemática de la educación humana, la radio, la televisión, los periódicos, el internet, es parte de la educación, pero no es el total de la problemática. Las bibliotecas públicas, las bibliotecas interactivas, como están ahora, de esa vieja biblioteca que acumulaba los libros en soporte papel y los ponía a disposición de la gente, hasta las nuevas bibliotecas, las bibliotecas digitales, las hemerotecas, etcétera, etcétera, también son temas que dan para recrear en la arquitectura. Y después está la educación formal que está amparada por el Estado. Todos los estados modernos del mundo, los estados modernos digo porque con tristeza uno ve que los estados islámicos no amparan la educación y discriminan los estados islámicos fundamentalistas. Ahora Afganistán se va a transformar en eso, en la retirada de Estados Unidos va a quedar un estado islámico que prohíbe a las mujeres tener educación, por ejemplo. La educación formal está tutelada por el Estado moderno y nosotros somos, se diga o no, un Estado moderno, un Estado pluricultural, multinacional, que ampara la educación, porque sabe que la educación hace a un mejor ciudadano. Y la educación formal en nuestro país tiene leyes específicas, está amparada por la Constitución Política del Estado y además por una ley que es la Ley de Educación. Tenemos que ir aprendiendo nosotros en arquitectura a leer las leyes. La Ley de Educación, aquel que vaya a hacer temas de educación, tiene que leer la ley de la reforma educativa de Siñani y Pérez. Esta educación formal está dada en la escuela, que en nuestro país es obligatoria hasta el 6º grado, es obligatoria. Todos los ciudadanos deben tener educación primaria básicamente. Los colegios, que es la educación secundaria, los colegios especiales también, que protegen a los que tienen capacidades diferentes, sordomudos, DAM, etcétera, que son colegios especiales que tienen el derecho también a formarse de acuerdo a nuestras leyes, pero necesitan
otra dinámica, otros espacios y por lo tanto nos hemos puesto por separado, colegios especiales. De aquí salen una serie de temas, los vamos a ir viendo. Las universidades, la Universidad Pública Boliviana, que en Sudamérica somos uno de los pocos países que tiene una universidad pública gratuita para todos los bolivianos. A pesar de que por ahí la estadística de las Naciones Unidas nos muestra un poco relegado con respecto a los países de Sudamérica, nosotros somos el segundo país en Sudamérica que tiene universidad gratuita, universal y gratuita para todos los ciudadanos. A ninguno de ustedes se le pide ningún tipo de cobro y se está formando dentro de la Universidad Boliviana. Están también las universidades privadas, que también son temas, las academias que específicamente tratan y recrean un solo tema, los institutos de formación intermedia, los centros de investigación aplicada. De acá, de la educación formal, tenemos infinidad de temas, escuelas públicas, que en la ciudad, la anterior administración municipal llenó de un mismo tipo de escuela, no permitió que se recree arquitectura, que se prueben nuevas tipologías, se dé una morfología distinta y ha repetido la misma escuela por toda la ciudad. No me parece lo normal. Creo que debemos hacer una investigación de la escuela pública primaria, de la escuela pública secundaria, los colegios, de tal manera que tengamos nosotros tipologías alternativas que identifiquen a la escuela del Oriente, de Tierras Bajas, con la educación. Eso no se logró, se repitió como sello un mismo tipo de escuela. Eso no es arquitectura. La arquitectura es justamente ir haciendo pruebas y errores hasta conseguir una arquitectura que identifique al medio, que identifique la función que está trabajando. Habrá que ver eso. Igual las escuelas especiales, las universidades. Nosotros, por lo menos dentro del campus universitario, hemos probado distintas tipologías. Las academias, los institutos, los centros de investigación aplicada. De aquí obtendremos muchísimos temas. Evidentemente que cada uno irá pensando y tendrá que ver el sistema de la educación humana. Este video pretendo yo que ustedes lo vean en esta semana y la próxima semana tengamos por lo menos 3 problemáticas tratadas, de tal manera que me vayan comentando. Hace poquito una compañera me pregunta sobre una problemática que va a ser tratada más adelante. No voy a dejar ninguna problemática sin tratar de explicarle por qué es que estamos tratando, y no vemos la problemática desde el punto de vista de la ley, no vemos la problemática desde el punto de vista filosófico, no vemos la problemática desde el punto de vista administrativo. Simplemente es una recreación para ver qué problemas pueden ser tratados desde el proyecto de grado en la problemática educación humana. Esa es la idea de esto. Os recomiendo nuevamente leer a Yuval Noah Harari en De Animales a Dioses. Me gustaría inclusive que lo comentemos, si es que lo pueden leer. Es un poco pesado, hay que saber algo de biología, pero todos son bachilleres, por lo tanto saben de biología, y es dinámico el libro. Leerlo, a mí, la primera vez que lo leí, lo hice en cuestión de 2 días, leo rápido y cuando me interesa un tema no lo suelto. Y después Homo Deus me duró 2 días también leerlo, pero volví a releerlo, De Animales a Dioses, de Yuval Noah Harari. Inclusive ustedes pueden entrar a internet y verlo. Como les digo, el hombre que somos ahora, este hombre que se hace con el fuego, con el dominio del fuego en la cueva. Al dominar el fuego, el hombre tiene la capacidad
de no cortar el día a las 6 de la tarde que cae la noche. No, la prolonga. Y la prolonga en un solo sitio. Esa prolongación entre las 6 o 7 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche, a las veras del fuego, permitió el idioma, la música, la pintura, permitió que desarrollemos el conocimiento, el total del conocimiento. Por eso es que hay que entender bien el tema de la educación humana. ¿Qué hicieron las distintas civilizaciones con la educación? ¿Cómo trataron este tema para poder avanzar? Como les dije, de 55.000 años estamos a las puertas de llegar con un humano a un nuevo planeta. En este instante hay un Curiosity, uno con su helicóptero que está recorriendo Marte, mostrándonos imágenes espectaculares de Marte. Realmente el mundo que les va a tocar vivir a ustedes, no digo a mí porque ya estoy en el final de ese ciclo, vivir es impresionante, porque los siguientes quizás 30 años, cuando ustedes estén en la plenitud de su profesión, va a haber un avance tecnológico impresionante a través de sistemas informáticos como la inteligencia artificial, que nos va a permitir avanzar rápidamente. Este tema de la educación humana es fascinante y espero que ustedes se comprometan con él si van a tratar algún tema de esto como arquitectura. Bueno, que tengan un buen fin de semana y el próximo lunes tendremos otro tema subido, el martes quizás otro y el miércoles. Ahí vamos a terminar la siguiente semana, la segunda semana de mayo. Tengan un buen día.